Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Además, este fanfic es una continuación de uno que ya he subido. Te recomiendo que lo escuches antes de ver este. Dejaré el link de la lista de reproducción para que vayan a verla. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Son las 4 de la mañana en Musutazu, Japón. El cielo todavía está cubierto por la oscuridad que dejó la noche y el sol está a punto de salir por el este. Las estrellas todavía cuelgan en el cielo y la mayoría de la gente todavía estaría durmiendo, pero Izuku ya está de pie en su baño mirándose en el espejo. Izuku pasó gran parte de la última semana de su suspensión reflexionando sobre el significado de lo que le pasaba últimamente. Lo que más lo perturbó fue la mirena satisfecha en el rostro de Jack cuando salió del almacén con él en el suelo. Para su leve molestia, su mente siguió jugando con él mostrándole más alucinaciones, mostrándole imágenes de personas que conoció en el infierno. La alucinación de la visión sigue apareciendo en su cabeza una vez al día, diciendo lo mismo que ha estado sucediendo en la última semana, que estaban esperando que se uniera a él en el otro lado. Sigue golpeándose la cabeza con la palma una y otra vez, mientras su mano se agarra al borde del lavabo. Su palma sigue frotándose la cara, tratando de entender lo que le está sucediendo. Todo está en mi cabeza, dijo Izuku. No son reales, Jack no está aquí, ni Enrique, ni nadie, no hay nadie aquí excepto yo. Al mirarse en el espejo, Izuku contuvo el aliento antes de lavarse la cara con el agua corriente. Abrió el grifo del lavabo, agarró la toalla de la percha y se secó la cara. Izuku calma su respiración, mira su reloj y descubre que todavía le quedan más de 2 horas antes de volver a dar clases después de su larga suspensión. Como no quiere quedarse más tiempo allí, se acerca al estante para coger su equipo. Revisa la pistola que Snape le había entregado antes de que lo suspendieran y tiene que admitir que hizo un buen trabajo con ella. Abre el cañón para comprobarlo y una de las balas de la recámara cae al suelo. Deja el arma en su estante antes de recoger la bala y cae al suelo. Pero cuando la levanta y levanta la cabeza, se encuentra con una alucinación en la que ve a alguien de pie allí arriba. Esta vez era Claire en la pasarela con un vestido negro iluminado por el sol y el rostro cubierto por las sombras. Los ojos de Izuku se abren de par en par al verla de pie en la pasarela, su rostro está rodeado por una tenue oscuridad, pero reconoce que es ella la que está allí de pie. Ella parece misteriosa y distante. Su cabeza mira hacia arriba en dirección a ella, antes de volverse hacia sus pies con su mano colocada sobre su rostro, frotándolo excesivamente sabiendo que era su cabeza jugando con él una vez más. No, dice Izuku mientras su voz comienza a quebrarse lentamente. Su mano derecha toca el puente de su nariz antes de dirigirse hacia ella. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? Continúa mirándola con los ojos muy abiertos, jadeando mientras sigue mirando hacia arriba y coloca su mano en su cadera. Izuku sacude la cabeza y mira hacia otro lado, pero la encuentra todavía allí. Intenta convencerse de que lo que ve ahora no es real, pero no puede ignorar lo que está frente a él y resulta ser la única persona que anhela ver. Pero su interior no está lleno de alegría ni felicidad, sino de tristeza y arrepentimiento. Es como si alguien le hubiera pintado el corazón con tinta negra y lo hubiera vuelto completamente negro. Se toca el párpado y se seca las lágrimas que lo cubren por completo. Por favor. Salgan. 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 Chilló Izuku, su voz resonando fuerte en el almacén vacío. Pero la visión de Claire permanece en su vista, sin moverse de él mientras mira hacia ella bajo la sombra. No perteneces aquí. Sal. Por favor. Izuku toma su arma del estante y apunta a lo que parece ser ella, apuntándola salvajemente. Él le grita y le apunta con su arma. Ella permanece inmóvil. Él emite un grito ensordecedor mientras suda excesivamente. ¿Por qué? Estás aquí ahora. Izuku se dio cuenta de que estaba llorando, las lágrimas corrían por su pálido rostro hasta el suelo. Izuku jadeó y tragó saliva y luego, con un gran estremecimiento, miró hacia arriba y vio que ella ya se había ido de la pasarela mientras él seguía llorando, acurrucándose de lado mientras gemía de agonía. Izuku solloza y se derrumba sobre sus pies con su espalda tocando la pared, su palma colocada sobre su rostro, su otra mano sosteniendo la empuñadura de su revólver y las lágrimas cayendo sobre el cañón acompañadas de un sonido de sollozo. Lo siento Claire, lo siento mucho. Exactamente a las 8 de la mañana, la clase B estaba esperando a quien iba a ser el sustituto de su profesor titular. En lo que va de semana, no habían tenido una clase heroica, por lo que no sabían quién iba a salir por esas puertas.
Después de esperar, las puertas del aula se abrieron. Clase de la mañana. Aizawa salió de la puerta. Buenos días, Aizawa-sensei, respondió la clase. Muy bien, hoy vamos a realizar un entrenamiento conjunto con la clase A debido a que 2 clases se perdieron el entrenamiento durante el incidente de Usg. Esta vez lo haremos correctamente. Pero señor, ¿es seguro para nosotros ir allí después de lo que pasó la última vez? Preguntó Kurohiro neutralmente. La seguridad será duplicada, a diferencia de la última vez. Hemos tomado todas las precauciones de antemano y habrá 2 héroes profesionales que te acompañarán durante el viaje. La ubicación de nuestro viaje se anunciará una vez que lleguemos allí y habrá autobuses esperándote allí. Señor, no quiero sonar grosero, pero ¿por qué tenemos que tener una clase conjunta con la clase A para nuestro viaje? Preguntó Monoma cuidando sus palabras sabiendo que Aizawa no iba a tolerar su complejo comportamiento. Aizawa estudió la expresión facial de la clase por un momento mientras intentaba formular la palabra que tenía en mente en ese momento. Sabía muy bien que antes de que las noticias sobre la mala acción pasada de su clase los golpearan, la clase A y la B habían estado en una rivalidad continua orquestada por Monoma, que desafortunadamente para él su clase mordió el anzuelo para su decepción. Pero cuando se enteraron de lo que hicieron, la animosidad a su alrededor se había multiplicado por 10. Sabía que para poder hacer este ejercicio, tenían que aclarar las cosas y trabajar codo a codo. No solo con su compañero de clase, sino también con otros. No le gustaba, pero cuando se trata de ser un profesional, simplemente hay que aguantarse. Ya es obligatorio para el segundo año unirse a una clase con tu compañero de clase. Sé que algunos de ustedes tuvieron resentimiento con algunos de la clase A, pero cuando te conviertas en profesional, estarás con personas que no te agradan y que tienen diferentes personalidades o incluso problemas personales. Lo que importa es que dejes de lado tu problema y trabajes en equipo. Asintieron con la cabeza ante sus palabras y, a pesar de la falta de acuerdo, todos sabían que Aizawa-sensei tenía razón. Así que decidieron portarse bien y solo interactuarían para trabajar y entrenar. No espero que seáis todos amigos después de este viaje ni que compartáis vuestros números de teléfono. Pero tenéis que estar en la misma página, dijo Aizawa por última vez. Señor, ¿hay alguna novedad sobre la condición de Ibara? Kendo levantó la mano cuestionando la salud de su amiga. Ibara sigue hospitalizada hasta el día de hoy. Recovery Girl y el médico están trabajando arduamente mientras hablamos para ayudarla. Pero como le están quemando el pelo, le será más difícil seguir el ritmo de la clase, ya que está en desventaja, explica Aizawa. Sensei, Omura-sensei se unirá a nosotros hoy. Tsuburaba fue a preguntar. Aizawa se tomó un momento antes de responder la pregunta. Omura-sensei no ha llegado a la escuela, por lo que es posible que no se una a nosotros para el ejercicio de hoy. Es por eso que Ectoplasm y yo nos uniremos a ustedes para su ejercicio. Una vez hecho el anuncio, Aizawa les indicó que salieran y se cambiaran sus disfraces mientras él tenía que regresar corriendo a la clase A para hacer el mismo anuncio. Inicio de flashback. Izuku estaba detrás de un edificio con un auricular para comunicarse con el resto en caso de que las cosas salieran mal. Su rifle de asalto estaba firmemente sujeto entre sus 2 manos, esperando cualquier confirmación de Claire o Jack. ¿Alguna noticia de nuestro invitado?, preguntó Izuku a través del intercomunicador. Negativo. Mantente alerta. Acaba de entrar al edificio. ¿Alguna señal del portador de calaveras? No veo a ningún guardia esperando en la entrada. No detecto ningún movimiento allí, excepto el de ella. No me gusta esto. A Izuku no le gustaba la situación, pensaba que simplemente se dirigían a una emboscada. No dudaba de que ella pudiera encargarse de ellos, pero sentía que debería preocuparse por la situación en sí. A través del intercomunicador, se escucha una estática que sale del auricular seguida de una voz apagada de lo que parece ser Claire. Chicos, retrocedan, repito, retrocedan. Claire, ¿estás terminando?, respondió Jack. ¿Puedes repetirlo? No hay reunión, el portador de calaveras, están todos muertos. Una vez que la noticia golpea el tímpano de Izuku, lo primero que se le viene a la mente es correr hacia Claire, ya que él es el más cercano a ella. Pero lo que no se dio cuenta fue que alguien estuvo parado cerca del callejón todo este tiempo, a pocos metros de la parte oscura del callejón. Al ver la sombra desde su costado, se giró y todo lo que pudo ver fue una llama azulada que se dirigía hacia él y quemaba su equipo, empujándolo al suelo.
gritó sintiendo que la mitad de su piel se quemaba por las llamas, pero afortunadamente logró escapar de la línea de fuego y esconderse detrás del contenedor de basura. Cuando el humo se disipó, Izuku se había ido de donde estaba y se había escondido detrás del contenedor de basura sin que el misterioso pirómano lo notara. Jadeaba sujetándose la parte izquierda de la mano, pero se sobrepuso al dolor, se quitó el uniforme y agarró el rifle listo para dispararle al asaltante. Al oír el sonido de sus pasos acercándose, se preparó para devolver el favor y disparó frenéticamente hacia el pirómano. Escondiéndose detrás del contenedor de basura para usarlo como cubierta, las balas comenzaron a volar por todos lados, pero el pirómano derritió fácilmente la bala antes de que alcanzara el cuerpo. «Jack, necesito ayuda», grita Izuku durante el tiroteo, pero no recibe respuesta. «Tu amigo Jack no va a durar mucho», respondió el pirómano y por el tono, parecía que era un hombre con voz ronca. «Está lidiando con su problema ahora mismo. Nuestro francotirador le está disparando mientras hablamos». El sonido de un potente rifle disparado se escuchó en toda la ciudad. Por lo que se ve, Jack parece estar librando su batalla. Y aún no ha tenido contacto con Claire desde que escuchó lo que acaba de pasar. Será mejor que te rindas, muchacho. Será mejor que aceptes tu destino. Una ola de fuego se dirige hacia él mientras el contenedor de basura comienza a calentarse e Izuku grita de dolor por poner su espalda cerca del contenedor de basura. Al revisar el equipo que le quedaba, lo único que le quedaba era una granada de humo, 2 cargadores y un cuchillo. Se llevó la granada, le quitó el seguro y la arrojó al suelo. Soltando un humo blanco y brumoso, Izuku se dirigió silenciosamente hacia el pirómano y eligió avanzar sorprendiéndolo, ya que la mayoría de las personas que lanzaban una granada de humo normalmente intentarían escapar y no avanzar. Pero el pirómano logró retroceder y patear al chico de pelo verde hasta el pecho, empujándolo al suelo. Una vez que se apartó, una fuerte ráfaga de fuego le golpeó el pecho directamente y lo empujó hacia la tubería de metal, dejándolo inconsciente. Izuku gime al sentir el objeto contundente golpeándolo con fuerza. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue un cabello negro y peludo y manchas quemadas alrededor de sus ojos turquesas helados y una voz que lo llamaba. Izuku. Final del flashback. Son las 9 de la mañana y la mayoría de los estudiantes están actualmente en clase, ya sea estudiando o haciendo un examen frente al profesor, pero para la clase de héroes, es una experiencia completamente diferente. Las ventajas de inscribirse en un curso de héroe son que no pasas tiempo en la escuela haciendo un examen, especialmente en tu segundo año, sino que, en cambio, puedes tener un enfoque más práctico. Desde entrenamiento de rescate hasta situaciones de rehenes e incluso entrenamiento de batalla. Hay todo tipo de actividades disponibles para el segundo año, por lo que la clase de héroe es exclusiva solo para 2 clases y no más. Abajo en el pasillo, Izuku suspiró mientras caminaba solo después de su visita a Recovery Girl después de pedirle el favor de revisar su sangre. Al ver no solo 2 veces su alucinación de estar jugando con él en este momento, solo podía sospechar que hay algo que ingresa a su sistema corporal, lo que lo hace alucinar. Por supuesto, no le explicó todos los detalles de su visión, solo le dijo que se sentía mal y que necesitaba asegurarse de que no le pasara nada. Así que ella accedió a su pedido y le extrajo sangre para analizarla y comprobar si tenía alguna toxina. Ella le dijo que pasaría un tiempo antes de que pudiera obtener el resultado de la prueba, por lo que decidió caminar por el pasillo mientras esperaba el resultado y pasar un tiempo ya que no tenía ganas de quedarse en la oficina del maestro. Ya basta. Izuku rápidamente giró su mirada hacia 2 estudiantes de estudios generales que caminaban por el sendero. Uno de ellos estaba empujando al estudiante más bajo. Estoy tratando de ganar aquí, cállate. Eres tú quien me hace presionar accidentalmente el carácter equivocado allí. No es mi culpa que hayas apostado por el equivocado. ¿Quieres discutir? El estudiante más alto agarró al otro con fuerza por el codo. Necesito que me devuelvas mi dinero. Si no, De la nada, el chico de cabello plateado apareció junto al abusador, lo agarró de la muñeca y lo empujó. Aléjate de él. ¿Qué? ¿Quién demonios es? El estudiante se detuvo y abrió mucho los ojos. Era obvio que se había dado cuenta de que estaba hablando con el profesor sumamente volátil y sin peculiaridades, Omura Jin. ¿Qué es esto? Izuku arrancó el teléfono de su mano y vio lo que parecía ser un sitio de apuestas y 3 personajes de dibujos animados de ranas parados detrás de una línea de partida. ¿Apostar? Hay que ser muy patético para apostar dinero en la UA. Especialmente delante del profesor. Izuku agarró al abusador por el cuello y lo levantó del suelo.
Estoy seguro de que a tu profesor le encantaría hablar con los tres. Sin mencionar al director en persona. Pero no fue nada. Izuku se burló de él, ¿y? Las apuestas en línea están estrictamente prohibidas en la escuela o en cualquier escuela. No sé exactamente de qué escuela de mierda vienes, pero aquí no toman a la ligera tus acciones. Ahora quiero que vayas a la oficina del maestro y le cuentes todo lo que le acaba de pasar a Aizawa-sensei, o podrías despedirte de la escuela ahora mismo. Y si descubro que tergiversas tu historia, la expulsión será la menor de tus preocupaciones. El horror se apoderó de su rostro. Aizawa-sensei no es exactamente el profesor más tolerante de la UA, era conocido por su récord de expulsiones en solo un semestre, por lo que los estudiantes lo evitaban en todo momento. Soltó al acosador y lo observó mientras corría hacia la oficina. Y no creas que tú tampoco te salvaste. Estabas de pie junto a él y no hiciste nada para denunciarlo. Y por lo que yo veo, resulta que tú también estás jugando. Muéstrame tu teléfono ahora mismo. Le entregó su teléfono a la palma de la mano a Izuku y este lo desbloqueó para encontrar una aplicación que ya estaba descargada en el teléfono con una cara animada de rana como logotipo con el título Crazy Frog en el medio. Izuku chasquea la lengua, guarda el teléfono en su bolsillo para guardarlo antes de volver su atención al otro estudiante. Tú, únete a él también. El estudiante rápidamente huyó siguiendo al acosador hasta la oficina del profesor. Izuku se quedó mirándolo y volvió a caminar por el pasillo hacia su clase. Pero cuando giró hacia el pasillo, escuchó a alguien gritar su nombre desde atrás. Izuku. Vuelve su atención hacia atrás y no ve a nadie, pero su voz se escucha, casi como un susurro. Luego se acerca tratando de encontrar la identidad de la voz y continúa siguiendo el rastro. Baja las escaleras rápidamente y el susurro se hace cada vez más fuerte, lo que significa que está más cerca de la fuente. Izuku siguió la voz pero se encontró en un rincón sin salida. Miró a su alrededor e intentó identificar la fuente de la voz, pero una vez que llegó a la esquina no había nada para él. Jadeando mientras parecía confundido, se dio la vuelta para ver si alguien le estaba jugando una mala pasada o incluso si uno de los estudiantes estaba usando su don para meterse con él. Frotándose la cara, Izuku se calmó por un momento e intentó regresar a la clase, pero descubrió que efectivamente había alguien detrás de él. Vestía un vestido negro por lo que vio en el almacén, pero esta vez pudo ver su rostro claramente sin la sombra que lo cubría. Ella sonríe mientras mira hacia él. Al igual que antes, no tenía idea de si este sueño era real o no. Parecía demasiado etéreo para ser una coincidencia. Como si lo estuvieran engañando y él fuera la presa. Sin embargo, le encantaba verla y no la había visto desde que estaba atrapado en el infierno. Entonces se acerca a ella. Ella extendió su mano tratando de sostener su rostro mientras él se acercaba y dejó que su mano ahuecara su mejilla. Una vez que su mano lo tocó, pudo sentir el calor una vez más. El chico de cabello plateado podía sentir el calor subir a su cabeza mientras ella continuaba llenándolo de afecto. Pero estaba feliz de volver a verla después de todo este tiempo de estar separados de ella. Apenas podía sentir la última vez que tuvo un momento tan feliz con ella. Las lágrimas escaparon de sus ojos cuando comenzó a sostener su rostro como ella lo hacía y él quería absorber cada último segundo que pasara con ella mientras se abrazaban. Mientras se abrazaban, Izuku susurró, «Te extraño». Sus frentes se tocaban y podían sentir la respiración del otro. Cuando él mueve la cabeza para mirarla, nota a Claire, que está podrida y tiene una sonrisa llena de dientes podridos e insectos muertos, con el ojo derecho estallando como un globo. Él retrocede lentamente mientras su respiración se acelera rápidamente. La conmoción casi lo paraliza al ver su cadáver podrido, mirándolo con afecto en sus ojos esperando su calor. Izuku contiene la respiración por un momento antes de intentar irse mientras corre hacia el bote de basura en el baño y vomita. Después de 2 o 3 minutos de vomitar hasta desmayarse, se sienta en posición fetal y llora en silencio. Sin que él se dé cuenta, alguien observa accidentalmente lo que acaba de suceder y rápidamente se dirige a la clase y se aleja de la escena. Muy bien, clase, la clase de hoy sobre fundamentos de héroes será diferente. Nos dirigiremos a un sitio preparado donde yo, Omura Sensei y un tercer profesor especializado en ese tipo de trabajo les enseñaremos algo nuevo sobre el heroísmo. Aizawa comenzó la clase sin perder un segundo. Todos los estudiantes estaban presentes y atentos, lo que hizo que Aizawa sospechara que el evento de ayer los había desconcertado un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente, Sensei? Preguntó Zero en voz alta. Entrenamiento de rescate, replicó Aizawa con sequedad.
naufragios, desastres naturales, accidentes industriales, hoy aprenderás no a destruir, sino a salvar. Entonces, es la continuación de USG. Mina levantó la mano. Correcto, respondió Aizawa. Pero señor, ¿es seguro para nosotros participar en el USG dado que nuestro último encuentro con el ejercicio en sí terminó en tragedia? Y Ida se queda de pie, cortándose la mano como un robot. Algunos de ellos también se dieron cuenta, sabiendo que se repetirá lo que sucedió la última vez. La escuela ya tomó precauciones con esto. Escuchen todos, porque odio repetirme. Aizawa se movió y miró al otro lado de la habitación. No quiero oír quejas ni lloriqueos hoy ni en ningún otro momento. Sobre todo porque creéis que os estáis entrenando para presumir y causar destrucción. Los héroes salvan vidas, esa es la máxima prioridad del heroísmo, porque, ¿qué importa si derrotáis al villano si con ello dejáis morir a gente inocente? ¿Creéis que eso hará que las familias se sientan mejor? Sin padres ni hijos porque en lugar de salvarles de edificios en llamas estabais luchando con un pirómano de poca monta. Será mejor que os lo pongáis en la cabeza vosotros mismos o yo mismo os lo meteré en la cabeza. Estáis entrenando para salvar a la gente. Ya sea rescatando o combatiendo, eso depende de la situación, no de vuestros caprichos. ¿Me ha quedado claro? Sí, señor, grita la clase. Bien. Ahora, el entrenamiento será fuera del campus, así que nos subiremos a los autobuses. Tomen sus trajes de héroe y cámbiense, tienen 10 minutos para llegar al estacionamiento. Aizawa terminó abriendo el compartimiento de los uniformes y desapareció en el momento en que todos apartaron la mirada de él por un segundo. Pronto todos se dirigieron al vestuario y se pusieron su disfraz de héroe. Tardaron menos de 10 minutos en cambiarse y todos ya estaban caminando hacia el estacionamiento. Hombre, Aizawa-sensei es tan estricto como siempre, dijo Kirishima mientras se arreglaba el hombro. No es nada inusual. Desde que expulsaron a Bakugou, parece estar más agresivo de lo normal. Casi como si estuviera descargando su ira contra nosotros, exclamó Mina. Mina. Momo le da una palmadita en el hombro indicándole que guarde silencio. ¿Qué? Ella preguntó. La chica de cabello negro azabache señala con el dedo hacia su espalda, donde Katsumi camina mientras aprieta los dientes con ira. Rápidamente cerró la boca y continuó caminando. Pocos de la clase se mantienen a distancia después de ver lo enojada que estaba en ese momento. Desde que se enteró de que habían llevado a su hermano a prisión, ha estado furiosa por el asunto. Su hermano fue enviado a prisión y ella no pudo hacer nada al respecto. Incluso intentó rogarle a Nezu que cambiara su decisión, pero la escuela ya estaba decidida a tomar medidas al respecto y no lo cambiarán. Al día siguiente, llamó a sus padres y les contó la situación en la que se había metido su hermano, con la esperanza de que sus padres la apoyaran, trató de visitarlo en prisión, para darle el apoyo emocional que necesitaba antes de enfrentar el juicio. Pero para su sorpresa, su madre ni siquiera quiso visitarlo, ya que lo habían repudiado hace 5 meses. Esto provoca una pelea por teléfono entre Katsumi y su madre, quienes discuten sobre su hermano y su hijo, quienes probablemente se estén pudriendo en prisión, pero Mitsuki ya ha dicho su última palabra de que no vendrán a visitarlo y, por lo que a ellas les importa, nunca tuvieron un hijo en primer lugar. Incluso sin el apoyo de sus padres, la noticia se ha extendido por todo el país a partir de uno de los vídeos de los estudiantes subidos a internet. Se volvió viral en cuestión de segundos sobre cómo el profesor Shindon de la UA golpeó al infame Katsuki Bakugou. Miles de personas han expresado sus opiniones a través de internet, pero todas tenían el mismo tema, discutir sobre cómo se merece ese trato. Después de un largo silencio mientras caminaban por el pasillo, finalmente llegaron al estacionamiento donde no solo podían ver los 2 autobuses estacionados allí, sino que toda la clase B ya estaba esperando en el estacionamiento después de que terminaron de pasar lista. Aizawa está esperando en el estacionamiento donde su autobús está estacionado justo al lado de la clase B. Muy bien, ya están aquí. Aizawa miró a su clase que estaba formando una fila frente a él. Escuchen, hoy vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento de rescate. Este ejercicio no solo es para probar su habilidad en el campo sobre cómo realizar un rescate adecuado, sino también para probar a todos y cada uno de ustedes sobre cómo trabajar en equipo. Las 2 clases se miran fijamente y vuelven su atención a Aizawa-sensei, que está frente a ellos. Ahora, diríjanse a cada uno de sus autobuses y esperen a que el presidente de su clase pase lista antes de irnos. Muy bien, todos, suban al autobús.
Asegúrense de que su compañero de viaje se siente junto a ellos durante todo el viaje, gritó la voz de Kendo sobre el grupo de estudiantes reunidos afuera del autobús. La clase B decide dirigirse primero al autobús, ya que ya han pasado lista, y deja que la clase A haga lo propio. Aizawa miró hacia el grupo y vio que todos estaban contabilizados. Y cuando está a punto de dirigirse al autobús, ve desde lejos lo que parece ser Onmura Sensei caminando hacia el grupo. Algunos estudiantes que estaban en la parte de atrás vieron que se acercaba, pero se dieron cuenta de que, después de una semana de ausencia, parecía estar más agotado que la última vez que lo vieron. Parecía perdido y un poco desorientado. Incluso cuando la clase B intenta llamarlo desde el autobús, no responde. Mientras caminaban hacia el autobús, sin embargo, su profesor estaba visiblemente muy nervioso en comparación con su comportamiento habitual. El estrés y la falta de sueño finalmente lo alcanzaron y se sentía un poco peor que en el mismo momento del día anterior. Debido a este nivel adicional de fatiga en su mente, apenas podía mantener sus emociones bajo control, y ahora se unirá a Aizawa para enseñar la clase A, que resulta ser el mismo grupo de estudiantes que él quiere muertos en primer lugar. Genial. Me encanta mi vida en este momento. Izuku maldijo internamente al ver a toda la clase aparada frente al autobús. Mientras caminaba hacia el autobús, vio a cierta mujer rubia ceniza mirándolo fijamente mientras se dirigía hacia el autobús y se dirigió hacia Aizawa para una rápida sesión informativa sobre lo que harían hoy. ¿Se unirán a nosotros? La mirena de Izuku se dirigió a la clase de héroes clandestinos. Asiente con la cabeza y chasquea la lengua con fastidio. Al poner su pie derecho en el autobús, aún podía sentir que ella continuaba mirándolo fijamente por la espalda y detuvo su camino. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó Izuku al grupo de la clase A, especialmente a Katsumi. Que te jodan. Katsumi hirviendo de rabia mirándolo fijamente. Sin embargo, el chico de cabello plateado no parecía estar afectado por su elección de palabras, pero internamente su emoción ya estaba mucho más alta que antes, lo que le hacía fácil agitarse rápidamente. Mírame una vez más así, y te sacaré el ojo de la cuenca y se lo daré de comer a tu hermano, la amenaza por última vez antes de dirigirse al autobús. No creo que sea una buena idea. No parece estar de humor para hablar hoy, le dijo Kendo a Setsuna mientras los dos miraban hacia su maestro, que estaba sentado solo al frente. Más razón para que vayas allí y le animes. Setsuna le dio unas palmaditas en los hombros. Creo que deberíamos darle su espacio. Y creo que ahora es un buen momento para que empieces a incursionar en él. ¿Y qué diablos se supone que significa eso? El adolescente pelirrojo arqueó una ceja. Significa que debes ir allí, animarlo y coquetear un poco. Estoy bastante seguro de que ni siquiera sé cómo coquetear. Es fácil. Solo dale algunos cumplidos y mueve esa coleta de lado. Él es nuestro maestro, por el amor de Dios, Setsuna. Kendo sintió un cosquilleo en el pecho ante el repentino comentario dirigido a ella y a su sensei. El autobús ni siquiera había salido de Musutafu todavía, pero rápidamente la energía en el interior se había reducido a un estruendo de parloteo emocionado. Podía oír débilmente a Awase y Kurohiro compartiendo alegremente los últimos chismes de los héroes en sus asientos justo frente a ella, mientras que Tsuburaba intentaba entablar algún tipo de conversación con Kamakiri en la parte de atrás. ¿Ya llegamos?, gritó Tsuburaba desde el medio del autobús antes de gritar en estado de shock cuando Kamakiri lo empujó con uno de sus codos. Tranquilo, idiota. Estoy intentando disfrutar de esta canción. Aún así, es una pena que Ibara no haya podido unirse a nosotros, señala Kinoko. Sí, pero el médico está haciendo todo lo posible. Dicen que debería recuperarse por completo en unas pocas semanas, respondió Shoda. Eso espero. Extraño verla en clase con nosotros, dijo Ponji. Sí, me siento vacío sin ella, respondió Awase. Mientras tanto, en la parte delantera, Izuku se sienta cruzando las manos frente al pecho mientras cierra los ojos y finge estar dormido. Después de su enfrentamiento con Katsumi antes de entrar al autobús, no quería lidiar con ninguna de sus tonterías durante el ejercicio. Pensar que ella tuvo el descaro de mirarla con el ceño fruncido por lo que sea que su hermano le haya hecho a lo largo de los años es simplemente alucinante para él. Al revisar su teléfono, encontró un mensaje de texto de Recovery Girl sobre su análisis de sangre. Lo que él asumió que era algún tipo de toxina o gas alucinógeno que le habían inyectado a través del aire, resultó ser una falsa alarma para él. El resultado de su análisis de sangre salió limpio y no tenía ningún problema. Luego le preguntó por qué se sentía mal y su única respuesta fue que lo que sentía no era farmacológico sino psicológico.
También le indicó que se saltara la clase de hoy y descansara un poco, pero él no respondió a su último mensaje porque sabía que no quería despertar la alarma en su cabeza, sabiendo que no se encontraba bien mentalmente en ese momento. Colocando su teléfono nuevamente en su bolsillo, Izuku cerró los ojos sin querer ser molestado, sabiendo que sería un día largo. Amigo, ¿no has oído lo que acaba de decir? ¿Habla en serio? Kaminari había estado así durante la última media hora. La clase A estaba en ese momento en el autobús rumbo a su entrenamiento de rescate. Todo el autobús, menos Katsumi, estaba observando atentamente a Kaminari contando lo que acababa de suceder en el estacionamiento, donde Omura-sensei, la nueva maestra, había amenazado a Katsumi. Omura-sensei ahora era el centro de atención. Mina lo miraba desde el respaldo de su asiento. Vamos, no creerás que él va a hacer eso, ¿verdad? ¿No escuchaste cómo lo dijo? Te sacaré el ojo de la cuenca del ojo. Kaminari imitó lo que acababa de decir Omura-sensei. Suena como si lo fuera a hacer, ¿sabes? Shoka intervino. Lo más probable es que solo esté mintiendo. No hay forma de que lo haga. Aún así, ese tipo de comportamiento no está a la altura de la actitud del profesor. Creo que deberíamos hablar de esto con el director Nezu en persona, les dijo Iida mientras agitaba la mano en el aire. Por favor, ese cabrón está mintiendo. Ladra y no muerde, gruñó Katsumi debajo de su asiento. ¿Quieres apostar contra eso? Respondió Izumi, quien estaba sentado frente a ella. ¿Qué se supone que significa eso? Pensé que estarías de mi lado. Katsumi se levantó de su asiento y miró hacia el frente. No estoy de ningún lado. Pero considerando lo que Katsuki ha hecho desde que llegó aquí, ¿de verdad te sorprende que no lo echen tan rápido? Oye, yo tampoco estoy feliz por eso. Pero él es mi hermano, ¿de acuerdo? No le queda nadie más que yo. Y toda esta situación de expulsión es solo por culpa de ese profesor Shindon en primer lugar. Está levantando la voz más de lo habitual. Escucha, por más triste que sea admitirlo, al ver la evidencia, tu hermano ya es lo suficientemente mayor como para saber que sus acciones tienen sus propias consecuencias. La escuela le ha ofrecido muchas oportunidades y se negó a aprovechar ninguna. El director Nezu nos ha ofrecido a todos terapia y manejo de la ira, incluido tu hermano, y aún así se negó. Momo respiró profundamente. Pero, aún así, la forma en que trató a Ibara de la clase B está más allá de cualquier razón. Sí, me refería a volarle el pelo. Eso le dejará un trauma de por vida, intervino Mina. Podría causar una serie de traumas mentales por tal tratamiento, su cabello es parte de su quirk que es casi como un brazo y una pierna. ¿Qué pasa si el daño es permanente? O peor aún, podría verse obligada a abandonar la escuela debido a la lesión de su hermano. ¿O se olvida del tratamiento de Izuku en primer lugar? Katsumi hizo una mueca de dolor al oír el tema, al igual que algunos otros. Momo sabía que incluir a Izuku en la conversación era un tema delicado, pero necesitaba despertar y darse cuenta de que las acciones de su hermano no eran parte de su responsabilidad, ni siquiera de la clase. Ahora que lo pienso, con Bakugou ya desaparecido, ya no queda nadie con una actitud de mierda como la suya en nuestra clase, intervino Zero uniéndose a la conversación. Sí, aunque hay uno que podría igualar su terquedad y su actitud de mierda, dijo Shoto con voz monótona. Sí, ¿cómo se llamaba otra vez? Sato fue a mirar al resto. Asano, ¿verdad? Asano Ozora. Respondió Ifumi. Sí, claro. Ese tipo también tiene una personalidad idiota, respondió Mineta. Aizawa está sentado en el autobús en silencio mientras escucha a su clase mencionar a su sobrino, quien irónicamente está sentado en el autobús de al lado. Escucha en silencio su conversación mientras lee el mensaje que recibió de Nezu y Recovery Girl. Por un lado, le envió un mensaje de texto sobre mantener a Omura-sensei fuera de la clase, a lo que él sintió que se le escapaba algo. Luego le envió un mensaje de texto sobre cómo solicitó un análisis de sangre para ver si había alguna anomalía, a lo que ella no le encontró ninguna. Pero el hecho de que él solicitara la prueba en sí mismo es una señal de alerta para él. Pero lo que más le inquieta es la grabación que le hizo Nezu. Se trata de una grabación en vídeo del lateral del edificio de la escuela en la que se ve a su sobrino destrozado en lágrimas mientras entra en pánico en el suelo y parece deprimido. Incluso tuvo que frotarse el ojo un momento antes de pulsar el botón de reproducción una vez más para comprobar si era cierto. Nezu había sospechado que tal vez Izuku pudiera tener algún problema mental del que no estaba hablando con nadie, era casi como si estuviera hablando consigo mismo sin nadie presente. Sospechaba que esto probablemente explicaba por qué había estado nervioso últimamente. Más frío que antes.
Si tuviera que hacer una suposición arriesgada, probablemente esto ha estado sucediendo desde que regresó de Morilla. Hay momentos en los que el propio Aizawa cuestionó su cordura a lo largo de su vida, desde poner una pistola en la cabeza de su clase 2 veces, arrastrar a Bakugou para una ejecución pública e incluso la amenaza previa de arrancarle el ojo a Katsumi. Es por eso que Nezu ha solicitado que no participe en el ejercicio de hoy. Aizawa incluso mencionó la amenaza que le hizo a Katsumi antes de subir al autobús y esto solo demuestra que Izuku no está bien mentalmente y no está listo para tomar el puesto de maestro sin pensar en ello. Decidió que una vez que el autobús estuviera estacionado, hablaría con él y le dijo que fuera a ver a Hound Dog para recibir asesoramiento de inmediato y abandonara el campo de entrenamiento. Pasaron 30 minutos desde que el autobús partió de la UA. Observaron la carretera y descubrieron que ya estaban pasando la ciudad y se dirigían al lugar que se suponía que sería el lugar de entrenamiento. Después de 10 minutos de viaje, llegaron a un gran edificio con forma de cúpula que parecía ser la USG. Cuando el autobús empezó a estacionarse con el segundo autobús siguiéndolo por detrás, el suelo se sintió temblar de repente, casi como si alguien acabara de soltar a 100 toros fuera de las puertas. Izuku advierte a la clase que no entren en pánico, pero su instinto le dice que algo viene hacia ellos, algo grande. Todos cuidado, gritó Monoma. De repente, un sedán negro se lanza contra el autobús y se estrella contra su lado izquierdo, volcándolo con todos los estudiantes dentro también. El resto gimió de dolor después de que el autobús se volcara. ¿Están bien, chicos? Izuku fue a ver cómo estaba su estudiante. De repente, el lado izquierdo del autobús fue arrancado por una criatura negra gigante que parecía ser un Nomu. El resto se sorprendió al ver a la criatura mirándolos, pero desvió su atención hacia el niño de cabello plateado. ¿Qué? Sacó a Izuku de los restos del autobús y lo arrojó fuera del autobús. Izuku aterriza en el pavimento de hormigón mientras el Nomu se dirige hacia él. La criatura mide 3 metros de alto y está cubierta por lo que parece ser una capa de algo grueso en su interior. Observó a la criatura y descubrió que su figura musculosa y voluminosa parecía intimidante acompañada de sus sonrisas malvadas a las que le faltaba un ojo. La criatura se dirigió hacia él mientras corría como un loco, mientras Izuku rodaba hacia atrás e intentaba asestarle un golpe pateándole el costado, pero demostró ser ineficaz. Se balanceó con el brazo mientras Izuku se agachaba, sacó su revólver y disparó 2 tiros, pero tampoco tuvo ningún efecto. Cosquillas. Su voz era entrecortada y profunda, casi como una cacofonía de muchas voces rotas superpuestas de la peor manera posible. Del otro lado, el resto de la clase B observa con todo tipo de reacciones. Horror, sorpresa y confusión. Salgan de aquí, es demasiado peligroso, advirtió Izuku a su clase. La criatura intentó girar la cabeza hacia los restos del autobús, pero recibió una patada en la cara que no tuvo ningún efecto. ¿Un Nomu parlante? ¿Qué demonios? Nunca me lo contó, pensó Izuku. La criatura juntó sus manos e intentó aplastar el abdomen del niño de cabello plateado, pero este logró saltar desde un lugar seguro y disparó 2 tiros más, pero las balas rebotaban en él. Muéstrame, tu sangre. Rugió el Nomu y se dirigió hacia Izuku, quien también estaba frente a él sosteniendo un tubo de metal que encontró entre los escombros. Ambos chocan mientras la criatura intenta lanzar su puño, pero Izuku logra agacharse y golpearle el pecho, que es lo más cerca que puede llegar con el tubo de acero. Múltiples moretones cubren su piel negra, pero una vez que lo golpea, el gran moretón en su pecho se reconstruye y las fibras musculares se superponen de forma antinatural. ¿Qué carajo? Exclamó Izuku. Le dio un golpe con la pipa y lo agarró con un brazo antes de estrellarlo contra el pavimento. Podía sentir sus costillas crujir por la fuerza contundente, además de que salió volando como un muñeco de trapo. Daredevil, muéstrame tu sangre. Gruñó el Nomu. Izuku entonces le lanzó una fuerte patada en el pecho, pero al ver lo fuerte que era, la criatura simplemente se rindió ante su esfuerzo. Luego hizo una carrera loca, esperó hasta que estuvo a un par de pulgadas de ella y se dio la vuelta para darle una patada circular en el costado. El fuerte golpe resuena en el aire y sabe que es un trabajo. Se dobló cuando él le dio fuerza a la patada y su oído captó un sonido enfermizo de fluidos derramándose y huesos crujiendo. Patético. Sin embargo, el Nomu apenas se movió 1 centímetro. La cara sonriente del Nomu confirma que no parece tener mucho efecto sobre él y agitó su brazo en un arco, golpeando al chico de cabello plateado antes de que pudiera aterrizar, enviándolo a volar por los aires hacia el autobús. Sensei. La clase B gritó mientras veía cómo su cuerpo se estrellaba contra la parte delantera del autobús.
El humo de los motores cubría el área mientras él yacía inconsciente con sangre cayéndole de la cabeza. La criatura emite un rugido potente en el aire y una tela blanca le ata la mano. De pie cerca del gnomo, Aizawa sostiene la mano de la criatura con su tela y la mira con sus ojos rojos tratando de sujetarla. En medio de la batalla, se abre un portal justo enfrente de donde yace el cuerpo de Izuku. Un hombre sale del portal cubierto de humo del autobús. El Fixer emergió del portal y miró directamente hacia el cuerpo ensangrentado de Izuku. Su expresión fría lo miró fijamente antes de sacar una pistola del bolsillo de su chaqueta. Izuku intenta mover su cuerpo, pero el dolor que lo recorre es demasiado para él. El reparador coloca un silenciador en su arma antes de apuntar hacia el pecho de Izuku mientras intenta recuperar el aliento tratando de averiguar quién es el hombre que está frente a él. Intentó mover su brazo, pero se quedó atrapado debajo de los restos del autobús. ¿Quién eres tú?, preguntó Izuku mientras jadeaba de dolor. El Fixer no le dio una respuesta a su pregunta mientras lo miraba con nada más que frialdad con sus gafas de sol tintadas antes de apretar el gatillo y una bala azul le atravesó el pecho. Estallido. Dolor. Izuku sintió dolor por primera vez en su estómago. Puso su mano sobre él y sintió algo cálido, pero su cuerpo comenzó a perder el calor que sentía en su interior. La sensación de frío golpeó su pecho mientras podía sentir su sangre derramándose hacia su estómago y su cuerpo quedó tendido tan frío como el hielo. ¿Qué? Habló mientras la sangre brotaba de su pecho. Izuku se sintió débil y perdió su fuerza. Miró al hombre de piel morena frente a él y la expresión de su rostro era la de un hombre que está acostumbrado a ver la imagen espantosa frente a él. El humo que los rodea comienza a disiparse y el portal de donde proviene emerge por detrás de él. Da un paso hacia adentro antes de mirar hacia el cuerpo de Izuku y lo encuentra siendo tragado por el portal. Sensei. Oh Dios. Apenas respira. Algunos de los miembros de la clase B, compuesta por Kendo, Monoma, Tetsu, Kinoko y Yui, se acercaron para sacar a su maestro del camino momentos antes de que el Fixer se fuera. Caminaron hacia él y lo encontraron tirado en la parte delantera del autobús, estrellándose. Ayúdame a llevarlo. Tetsu sostiene su mano intentando pasar su brazo alrededor del hombro del usuario del cuir de acero. Lo llevaron detrás del edificio de la USG, mientras el resto de la clase lo observaba sangrar mientras se reunían para verificar su condición. Necesitamos suministros médicos. Revisen el edificio para ver si queda alguno. Grita Kendo en pánico. Chicos, se está desangrando. ¿Qué me está pasando?, dice Izuku arrastrando las palabras mientras la sangre gotea de sus labios. Su respiración se vuelve irregular. Kendo se acercó a él mientras intentaba hacerle hablar y no se desmayara mientras Monoma, que sorprendentemente tenía un poco de entrenamiento médico, aplicaba presión sobre su herida en el pecho. Escucha, Sensei, tengo que aplicar presión en esta herida. ¿De acuerdo? Sé que duele, pero tengo que aplicar presión. Monoma presionó su pecho mientras se retorcía de dolor. Sensei, necesito que te mantengas despierto, ¿de acuerdo? No te duermas, dijo la chica de cabello naranja mientras lo miraba, sin obtener respuesta alguna. No duele, respondió. Que eso es bueno, ¿verdad, Monoma? Kendo dirige su atención al chico rubio. Sí, es bueno, su voz suena insegura. Por favor no me hagas irme, jadea con una mirena horrorizada en su rostro mientras mira el cielo frente a él. Casi como si estuviera hablando con alguien. Monoma y Kendo intercambiaron una mirena pensando que él podría murmurar algunas palabras o comenzar a ver cosas. No tienes que irte. Me encanta estar aquí, simplemente no me hagas irme. Te amamos aquí, no queremos que te vayas, dijo Kendo mientras las lágrimas comenzaban a caer. Abre los ojos, Sensei, quédate conmigo. Por favor no, simplemente no me hagas ir, jadea. Yo no quiero ir. Me encanta, ha sido encantador estar aquí con todos ustedes. Vas a estar bien. Quédate conmigo. Kendo sorbe mientras se toma la cara con ambas manos. Quédate conmigo. Mírame, respira. Respira. Él continúa murmurando y jadeando algunas palabras antes de desviar la mirena hacia ella y mostrar una leve sonrisa. No te preocupes, parece un buen día para morir. Su corazón latía con fuerza en sus oídos y su visión comenzó a desvanecerse. Algo dentro de él no estaba bien, o al menos estaba cambiando. No digas eso, ¿de acuerdo? Todo va a estar bien. Sigue apartando la mirena de él para evitar que siga hablando, intentando mantenerse despierta. Supongo que también te veré, ¿eh? Jack, papá, Claire.
Pronto su cuerpo empezó a enfriarse y sus pupilas se dilataron mientras su cuerpo se ponía rígido como un bloque de hielo. Sus labios temblaron y su boca se abrió. Observaron con incredulidad cómo su maestro, conocido por su habilidad en las artes marciales y el combate cuerpo a cuerpo, acababa de recibir una paliza de un gnomo que vieron en la televisión durante el ataque de Osu. Hasta donde ellos sabían, Omura Sensei era uno de los maestros más fuertes que habían conocido a una edad tan joven y verlo derrotado de esa manera fue una sorpresa. Entonces, ante sus propios ojos, el rostro del hombre en el suelo comenzó a cambiar. Las cicatrices fueron desapareciendo, la piel se fue volviendo suave y la nariz destrozada se completó y comenzó a encogerse. El cabello plateado se estaba volviendo del color de un arbusto verde. El cráneo alrededor de su rostro comenzó a desfigurarse devolviéndole su forma original y un par de pecas de diamante cerca de su mejilla. Vieron al chico tendido frente a ellos, de piel pálida, ligeramente pecoso y con una mata de pelo verde. Sabían quién era. Lo habían visto en las noticias, lo habían visto luchar contra All Might y el villano en camino, y habían orquestado el ataque en Minato, pero ahora tenía arrugas alrededor de los ojos y parecía mucho mayor. Y justo ante sus propios ojos, Izuku Midoriya yace en el suelo para que ellos lo vean. Decir que la situación es mala no es más que una muestra de comprensión del año. Para empezar, el USG, donde se realizará el segundo ejercicio de entrenamiento de rescate, se ha convertido en una auténtica pesadilla y ha sido atacado por lo que se presume es un gnomo como el que vieron en el USG en Osu. El pensamiento en sí era casi imposible, sabiendo que después de lo que pasó la última vez, ya habían mejorado su situación de seguridad y el villano aún logró ingresar a la propiedad de la escuela sin ser detectado. Pero la historia que les llama la atención es el hecho de que su profesor, el que se presentó como Omura Jin, el profesor sin peculiaridades de la clase B, resulta ser el infame Izuku Yaji, también conocido como su tarjeta de presentación, el demonio de Musutafu. Su rostro puede ser diferente de lo que vieron en las noticias, con el pelo hasta la nuca seguido de algunas cicatrices que se alinean hasta su mano. Chicos, tartamudeó Kaibara, sus ojos mirando directamente a quien asumió que era su maestro. Hablaremos más tarde. Ahora mismo, necesitamos suministros médicos. Kendo interrumpió sus pensamientos y se concentró en lo que estaba sucediendo. Encuentra algo que se pueda usar dentro de la sala de control del edificio. Debería haber algunas vendas que podamos usar para curar su herida. Ella también tenía millones de preguntas rondando por su mente en ese momento, pero no era el momento ni el lugar para responder a su pregunta en ese momento. Rápidamente, algunos de su clase corrieron hacia el edificio y los demás se quedaron donde estaban mientras buscaban refugio. En medio del caos, toda la zona está cubierta de humo con llamas, envolviendo el autobús de donde vienen. Aizawa permaneció tratando de sujetar a la criatura mientras luchaba contra ella con las manos desnudas. Chasquea la lengua con ira pensando en cómo los Nomu lograron pasar su seguridad por segunda vez. Con solo él e Izuku como profesores, no había forma de que pudieran haber dominado a Nomu por completo con solo ellos dos. Afortunadamente, su clase ya había dado un giro antes de que él llegara aquí, sabiendo que su clase no iba a ser más que problemas. Estaba a punto de pedirle ayuda al estudiante cuando de repente el Nomu frente a él liberó alrededor de una docena de Nomu grises de su estómago. Los Nomus entonces gritan y corren tras la clase que se esconde detrás del edificio. Aizawa intentó ir tras ellos, pero el Nomu negro que estaba frente a él no lo dejó hacerlo. Chicos, una docena de Nomu grises se dirigen directamente a nuestra casa, gritó Setsuna, flotando su cabeza en el aire actuando como su cámara de vigilancia. La clase parecía presa del pánico, pues pensaban que no podrían vencer al Nomu por sí solos. Sin la ayuda del profesor o del profesional para rescatarlos, no durarían ni un minuto allí. Oigan, despierten ustedes dos. Monoma chasquea su dedo, despertando a Shoda y Awase, quienes están parados a su lado. Chicos, tenemos que defender este lugar a toda costa. Omura Sensei está herido y no está en condiciones de escapar ni aunque quisiéramos. Así que tendremos que enfrentarnos a esos Nomu nosotros solos. Gritó Monoma hacia su clase. Al igual que cuando luchamos contra Sensei en primer lugar. Forma una barricada entre las personas con un alto don defensivo y coloca a los que se especializan en el largo alcance detrás de ellos junto con Sensei. Aquellos que se especializan en combate cuerpo a cuerpo luchan en el centro delantero con el don de largo alcance apoyándolos. Cualquiera que pueda realizar un tratamiento médico se queda atrás y ayuda a Sensei. Monoma gritó órdenes tomando la iniciativa de la situación hacia su clase mientras lo seguían. Los Nomu se dirigían hacia la clase mientras tomaban posición.
En medio del caos, Izuku permaneció tendido en el suelo con su herida tratando de mantener la conciencia, pero todo lo que podía ver era nada más que una luz cegadora que descendía hacia su visión. Ya fuera por el sol o por la luz, lo único que pudo ver por un momento fue nada más que blanco. Su cuerpo estaba tendido en el autobús mientras intentaba mantener su lesión bajo control. Su espalda estaba recostada en la parte delantera del autobús, lo que le dejaba sin fuerzas para levantarse y tomar el control de su cuerpo. Su mente le dice que mueva el dedo para liberarse, pero no tiene fuerza para hacerlo. La parte izquierda de su mano está doblada, casi como si tuviera el brazo roto, lo que le dificulta aún más salir. Mirando el cielo azul encima de él, notó que había una mano tratando de alcanzarlo. ¿Necesitas ayuda? Sintiéndose perdido y sin fuerzas, agarró la mano misteriosa y se levantó de debajo de los escombros. Una vez que se levantó, trató de agradecer a la persona que le ofreció la mano. Pero una vez que giró la cabeza, sus ojos se abrieron casi del tamaño de un plato, ya que la persona que le ofreció la mano resultó ser su amiga y compañera en el infierno, Claire. ¿Claire? Izuku habló en voz baja. Hola, Izuku. Ha pasado un tiempo, sonríe ella mirándolo. Izuku parecía aturdido porque no podía creer lo que veía. Es ella. Es realmente ella. No es una versión zombificada que encontró en el bosque, ni la parte oscura de ella que vio en la pasarela de los muelles, o incluso con un vestido negro en el pasillo de la UA. Pero es ella cuando lo vio por última vez en el infierno. Su apariencia podría parecer un poco mayor con el cabello hasta la espalda en una cola de caballo, pero su rostro seguía siendo el mismo con su característica chaqueta negra. ¿Parecías sorprendida? ¿Es por el pelo largo?, preguntó juguetonamente mientras jugaba con su cabello. Asintió, aturdido, te veías hermosa. Sí, lo sé, sonrió ella aceptando el cumplido. Debo tener una conmoción cerebral muy grave, se frota la cabeza, sintiendo su cuerpo golpeado más allá de cualquier cosa que haya sentido antes. Sí, me refiero a que te estrellaron contra un maldito autobús. Estoy bastante segura de que también te rompiste algunos huesos, señaló las heridas que tenía en todo el cuerpo. Pero también podría ser por trastorno de estrés postraumático, al ver cómo me viste sabiendo que ya sabes. Ella sonríe mientras agita su mano juguetonamente. Izuku continuó mirándola con una mirada culpable en su rostro mientras sostenía su brazo izquierdo, tratando de contener el dolor agudo que recorría su brazo. Claire, que se dio cuenta, comenzó a caminar hacia su lado. ¿Crees que quieres volver a meter esa cosa? Izuku asiente ante su sugerencia mientras ella sostiene su brazo con ambas manos. Está bien, 1, 2, 3. Justo a la cuenta de 3, ella rápidamente le junta el brazo mientras él grita de dolor. Ella le da un ligero golpecito en el hombro antes de alejarse lentamente. Eso debió doler mucho, dijo. En serio, nunca te enseñé a gemir de dolor de esa manera. ¿Qué le pasó a ese niño que vi en nuestro pequeño escondite? ¿El que entrené y enseñé? Él suspiró antes de responderle. ¿Dónde estamos? Dímelo tú. Me refiero a que eres tú quien se despierta y me ve. Supongo que tenías la respuesta en tu cerebro. Izuku miró a su alrededor y comenzó a recordar lo que le había pasado. Cómo se subió al autobús y se preparó para hacer un ejercicio de entrenamiento con su clase. Entonces un auto se estrelló contra el autobús y un gnomo negro de aspecto extraño se dirigió directamente hacia él y se estrelló contra los restos de un autobús que persiguió a sus estudiantes. Mi clase, los gnomu, tengo que salvarlos, necesito salvarlos. Gime de dolor sujetándose las costillas. Sí, tu clase. Recuerdo que ahora eres profesor, nunca pensé que llegaría a verlo, el estudiante se ha convertido en profesor hoy, dijo desde atrás, pero Izuku seguía caminando de un lado a otro luciendo preocupado. Mira, sé que estabas preocupado por ellos, pero son héroes bastante capaces para su edad. No tienen tanta experiencia como nosotros, pero pueden manejarse bastante bien, si me preguntas. No lo entiendo. ¿Dónde estamos de todos modos? Izuku miró a su alrededor y encontró todo el lugar desierto sin un solo rastro de personas. Nada más que los restos del autobús donde él y los dos se estrellaron. No había Aizawa. No había Nomu, ni siquiera su clase se encontraba en ninguna parte. Vamos. A estas alturas ya es obvio, ¿no? Todos lo hemos experimentado alguna vez, continuó sonriéndole desde que la vio. Pero Izuku todavía no tiene idea de dónde se encuentra ahora. Sabía que todavía estaba frente a la USG, pero sentía que no era así. Algo no cuadraba. No podía entender qué era lo que fallaba, ya fuera por la atmósfera del lugar o por el viento helado que soplaba hacia él.
Intentó frotarse los ojos para quitarse las lágrimas que le caían cuando vio a Claire, pero en el momento en que su dedo tocó su párpado, algo no estaba bien. No podía sentir que su dedo tocara su ojo. Podía ver su dedo, pero no lo sentía. No solo eso, sino que no había ningún sonido en ningún lugar donde se encontraba, excepto el suyo y el de ella. No tenía sentido del olfato. No podía sentir su propio cuerpo. Entonces lo golpeó en su mente. La única vez que había tenido esa clase de sensación fue cuando conoció a Drachma antes de ir directo al infierno durante la noche en ese callejón maldito. Volteando lentamente la cabeza hacia Claire con una mirada desconcertada, se dirigió a ella. ¿Es esto, el más allá? Ella permaneció en silencio manteniendo su sonrisa desde que llegó aquí. Izuku la miró con miedo a su alrededor ya que no podía creer lo que había sucedido. Él murió. Él realmente murió. Me alegro de que hayas venido, le sonrió con cariño. Entonces la escena a su alrededor cambió. Ya no estaba parado en el auto destrozado frente a Luz, el autobús ya no estaba allí y lo reemplazaron por un taburete de madera con una isla de cocina rústica frente a él. El cielo azul que los rodeaba había desaparecido y se había convertido en la luz tenue de una habitación oscura. Reconoció el lugar de inmediato. Esto es, miró a su alrededor observando sus alrededores. Sí, nuestro antiguo escondite. Se paró detrás de la mesa y se sirvió una bebida. ¿Todavía recuerdas este lugar? Por supuesto que lo hice, ¿cómo pude olvidarlo? Camina agarrando uno de los taburetes con su mano derecha recordando el lugar. Pensé que este lugar te resultaría menos perturbador, se rió secamente ante lo que ella dijo, y, sin embargo, pareces molesta. Él frunce el ceño antes de girar la cabeza hacia atrás, ocultando su rostro, y se sienta justo frente a ella mientras ella le sirve una bebida y toma una botella detrás del mostrador. Ella tenía razón con respecto a él. Estaba molesto. Todos sus estudiantes estaban peleando y ahora él se permitía morir imprudentemente así como así. Mis amigos, mi equipo, mis estudiantes, todos estaban en peligro y aún así me doy cuenta de que ya estoy muriendo porque no fui lo suficientemente fuerte para defenderlos. Descargó su frustración hacia ella mientras ella permanecía en silencio. Se suponía que yo era quien los protegía. Todos dependen de mí. Tendrán que irse solos tarde o temprano, Izuku. Y aún así no pude ser lo suficientemente fuerte para protegerlos de ese maldito monstruo sin mente. Él sigue desahogando su frustración con ella. No sabía de dónde provenía la frustración y la ira, pero lo único que quería era gritar lo que fuera que le viniera a la mente en ese momento. Después de terminar, bajó la cabeza hacia la superficie de la mesa sin mirarla a la cara, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Estás frustrado por el Nomu o por tu culpa hacia mí? Él levantó la vista y la miró a la cara con una expresión amplia, casi pensando que ella había dado en el blanco. Mi muerte te sucedió, Izuku. Te convirtió en quien eres hoy, pero ¿lo has aceptado? ¿Realmente aceptaste perderme? Dijo lentamente con una expresión suave. Tal vez por eso tienes esas visiones últimamente. Porque la culpa te ha corrompido todo este tiempo. Porque no has aceptado que es real. Sé que es real, dice entre sollozos, lo sé cada día. Tuve una oportunidad de salvarte y aún así fallé. El Codex Gigas, esa fue mi última oportunidad de verte. ¿Y estás en paz con el resultado? Se acercó al frente y fue a sentarse justo a su lado. ¿En paz? Se burla, ¿cómo podría estar en paz si te dejara morir? Si decidiera que mi vida era más valiosa que la tuya. Mirando el vaso intacto de su bebida, ella dijo, ¿crees que hubiera querido que murieras por mí? Izuku se sienta en silencio, contemplando sus pensamientos mientras le hacen la pregunta. ¿Pensó que ella querría eso? La verdad sea dicha, nunca pensó en eso, incluso antes de hacer todo esto. El pensamiento de su muerte todavía persiste en su mente hasta el día de hoy y él sabía que era inevitable, pero pensar que estabas teniendo algo que ver con la muerte de alguien no es algo que puedas ignorar fácilmente. Levantó su vaso antes de tomar un sorbo de su bebida luciendo más arrepentido que antes. Tenías razón todo el tiempo, no lo he aceptado, ni por un segundo. No creo que lo haga nunca, dejó su vaso sobre la mesa, sintiendo que la culpa lo invadía más que nunca. Puso su mano sobre la encimera antes de sentir que alguien la tocaba y Claire lo miró con tristeza en sus ojos. Tienes que encontrar una manera. ¿Cómo? No lo sé, pero sé esto. En lo que te has convertido, es un logro. Has demostrado que todos en tu vida estaban equivocados, pero eso no impedirá que te sucedan cosas malas. Ni siquiera el demonio de Musutafu puede esquivar todos los problemas que le presenta el mundo. Tienes que aceptarlo. Y entonces podrás liberarte verdaderamente de tu culpa. Lo sé.
Izuku sorbe mientras se seca las lágrimas del rostro, y todavía lo intento. Ella se acercó a él, sujetándolo por el hombro y colocó su brazo alrededor de su cuello antes de ahuecar su mejilla y besar su frente mientras susurraba cerca de su oído. Sé que lo hiciste, y yo también te extraño. Izuku aceptó la invitación de inmediato, dio un paso adelante y rodeó su abdomen con sus brazos, presionó su cabeza contra su hombro mientras la abrazaba con fuerza. Claire lo rodeó con sus brazos, sosteniéndolo suavemente en su lugar. Él podía decir que había mucho que ella quería decir en este abrazo, a juzgar por la fuerza e intimidad con la que lo sostenía. Se abrazaron en un abrazo amoroso, sin querer soltarse uno ni el otro, sabiendo que en el momento en que uno de ellos lo hiciera, lo que quedara de su momento se evaporaría en el aire. Él no quería soltar el abrazo, pero ella decidió ser la primera en irse y lo miró a los ojos antes de hablar. Es hora, Izuku, de que finalmente vivas tu vida. ¿Mi vida? Sensei. Un fuerte eco golpeó el bar vacío, casi resonando por toda el área. Izuku miró a su alrededor para encontrar la fuente, pero de alguna manera reconoció esas voces de antes. En su mente, no quería despertar y enfrentar la realidad ya que había aceptado hace mucho su destino de que ya estaba muerto. Hay gente esperándote al otro lado de la puerta. Izuku gira su mirena hacia la puerta de salida del bar detrás de su cabeza. Deja que la gente entre. O mejor aún, atraviesa la puerta tú mismo. Sé que has estado honrando mi nombre desde que te liberaste, pero no has dejado que nadie te ayude. Secó las lágrimas de su rostro con un dedo mientras ahuecaba su mejilla. No, no, no. Por favor, no quiero irme, solloza ahogando sus lágrimas y envolviéndola en un abrazo. Tienes que hacerlo. Ella suelta el abrazo y lo mira. Tienes que dejarme ir, vive tu vida, pasa tu tiempo siendo un niño normal una vez más, encuentra a algunos amigos y déjalos entrar. O mejor aún, encuentra a alguien que esté a tu lado durante toda tu vida. No dejaré que desperdicies tu vida en un recuerdo de lo que fue o incluso en un sueño de lo que podría haber sido. Sensei. Las voces que lo llamaban se hacían cada vez más fuertes y provenían directamente de la puerta. Izuku miró hacia allí antes de suspirar sabiendo la razón por la que la vio por última vez. No era para torturarlo por su culpa o para demostrar que no había superado su pasado. Es para darle un cierre a lo que debería hacer en su vida actual. Dejar ir su recuerdo, pero sin olvidarla y seguir adelante con su propia vida. Parece que se acabó nuestro tiempo. Se levantó de la silla y puso su mano sobre su espalda guiándolo hacia la puerta. Él caminó lentamente hacia ella y agarró el picaporte antes de girar su cabeza hacia ella por última vez y decir su última palabra. ¿Sabes, Claire? Te extraño todos los días. Ella asintió con la cabeza. Lo sé, pero siempre estoy contigo. Es hora de despertar ahora. Giró el pomo de la puerta y una luz blanca brillante le golpeó en el rostro como antes, diciéndole adiós. Sus ojos se abrieron de par en par y su órgano se sacudió para expulsar la sangre. Lucha por controlar su respiración mientras resopla de dolor agarrándose el pecho. A su alrededor, los espectadores estaban conmocionados por múltiples razones. Para empezar, su maestro, que sufrió un paro cardíaco durante unos minutos, estaba volviendo de entre los muertos. Le hicieron un procedimiento de RCP y le dieron golpes en el pecho para reactivarlo y no había señales ni nada. Todavía tendido en el suelo, Izuku se sostiene el pecho mientras gime de dolor con la bala que le disparó todavía pegada a su pecho. Necesita hacer algo, de lo contrario, morirá por perder demasiada sangre. Sensei, quédate quieto, todavía estás sangrando. Kendo sujeta su cuerpo intentando evitar que se mueva. Ma, ri, ma. Kuke. Kama, kiri, no, ma. Al escucharlo gritar el nombre, Kendo giró la cabeza hacia el chico Mau de cabello verde que actualmente estaba luchando en el frente con los demás contra los Nomus. Kamakiri, monoma, rápido. Gritó Kendo. Rápidamente, regresaron hacia el grupo que estaba escondido en la parte de atrás junto con el resto de ellos y encontraron a su maestro, quien estaba luchando por mantener la conciencia y respiraba de manera irregular. Ya estamos aquí. ¿Qué necesitas? Necesito que uses tu don para sacarme la bala, soltó mientras tosía sangre. ¿Qué? Miró sorprendido ante la petición. Usa tu don para crear 2 juegos de cuchillos entre tus dedos, únelos para formar un bisturí y saca la bala de mí, le ordenó mientras seguía ahogándose con sangre. No puedo hacer eso, Sensei. Nunca lo intenté con algo más pequeño de ese tamaño. Estamos hablando de realizar una cirugía práctica sin ningún equipo médico adecuado y utilizando únicamente bisturíes. Es demasiado arriesgado.
Es demasiado peligroso y con un movimiento en falso podría causar accidentalmente más daño a tu órgano, dijo Kendo. Está bien, solo respira, imagina la espada que intentaste crear, imagina que estás tratando de hacer una aguja y sacaste la bala, es como sacar una semilla de una fruta. Al mirarse el uno al otro, Kamakiri decidió ir a por ello y se paró frente a su maestro y se concentró. Trató de formar en su mente la imagen de la espada que iba a fabricar y poco después aparecieron dos juegos de espadas delgadas de la punta de su dedo. Exhalando su aliento como nunca antes lo había hecho, Kamakiri se sentó mientras sostenía su pecho y trató de sacar la bala como un cirujano haciendo una operación. Mientras Kamakiri realizaba su operación, Izuku le pidió a Monoma que creara un cristal de alta densidad usando el don de Yaoyorozu como lo hizo durante el incidente de Morilla. Fue a preguntar qué iba a hacer con él solo para que le respondieran con el sonido de un grito de que le sacaban la bala del pecho. Lo hice, maldita sea. Kamakiri respiró con dificultad mientras observaba su trabajo. Sensei, lo hice. ¿Para qué lo necesitas? Le entregó un pequeño cristal a su mano mientras aún jadeaba con fuerza. Izuku agarró el cristal antes de colocarlo en su pecho donde se encontraba la herida y de él brotaron llamas. El resto se apartó lentamente mientras toda la parte del cuerpo del pecho de su maestro estaba envuelta en llamas como nunca antes habían visto. Poco después, la herida a su alrededor estaba siendo cauterizada con las llamas casi como un soldador que remenda con placas de hierro. Izuku gime mientras lucha por levantarse y ve lo que se está desarrollando frente a sus ojos en este momento. Múltiples gnomos están invadiendo todo el campo y su clase está tratando de mantenerlos a raya. Contó que había alrededor de 10 gnomos frente a él. Pero el que llamó su atención fue el negro detrás de la línea con el que Aizawa estaba luchando en ese momento y que lo arrojó al autobús. La ira se refleja en sus ojos al ver al gnomo que inmovilizó la cabeza de Aizawa contra el suelo intentando aplastarlo. No solo eso, sino que el ejército de gnomos que se extiende a su alrededor también se une para atacar a su clase y algunos de ellos se quedan atrás envueltos en vendas. Izuku camina hacia adelante, exhala el aire por unos segundos y deja escapar un poderoso grito en el aire. Ark. Su rugido resuena por toda la zona, ya que no solo los gnomos dirigen su atención, sino también su clase. El rugido casi parecía inhumano, parecido a un monstruo que ha sido liberado de su jaula. Uno de los gnomos que lo vio levantarse, decidió avanzar y trató de atacarlo. Pensó en atacarlo mientras aún se estaba recuperando. Abriendo su mandíbula, intentó morderlo. Pero antes de que sus dientes hicieran contacto con los de Izuku, la parte posterior de su cabeza está decorada con un agujero hecho con el ataque de ráfaga de fuego de Izuku. Los estudiantes que lo rodeaban se quedaron sin aliento al ver que el cuerpo inerte del gnomo que intentaba morderlo caía al suelo y la mano derecha de Izuku salía de la boca del gnomo. Su mano todavía estaba unida a su extremidad y emitía un humo negro de su palma. El resto de los gnomos a su alrededor giraron su atención hacia Izuku, quien los miró a todos con el ceño fruncido, casi intentando desafiarlos. Su fría mirena atravesó sus ojos muertos y ellos le devolvieron la mirena con la suya. El negro que se quedó atrás giró su cuello hacia él y aplastó a Aizawa en el suelo, mostrando su cruel rostro sonriente. Consíganlo. Después de que el negro terminó de dar la orden, todos los gnomos abandonaron al estudiante y decidieron ir tras Izuku. El sonido de pies retumbando y golpeando el suelo y alas aleteando en el aire se dirigieron hacia Izuku con el resto de su clase detrás de él. Kendo y los demás que se quedaron atrás observando a los gnomos se dirigieron hacia ellos. Parecían aterrorizados al saber que no podrían enfrentarse a todos ellos con unos pocos de ellos y el resto de sus compañeros de clase estaban dispersos por el área. Se giró hacia la clase pensando en retirarse, pero cuando miró a su maestro, no había señales de retirada en su rostro o lenguaje corporal. Caminó hacia adelante y se paró detrás de su clase, casi tratando de protegerlos del ataque inmediato. Colocó un pie delante del otro y se quedó allí, acumulando una gran cantidad de calor en ambas manos y pies antes de irse con un mensaje final: retroceder. Calentando sus pies con sus llamas, se propulsa hacia el grupo de gnomos mientras avanza hacia la batalla tratando de brindarle apoyo a Aizawa. Uno de los gnomos cargó hacia él y sacó su puño tratando de golpearlo, pero Izuku extendió su palma llena de calor y estalló alrededor del área de un solo golpe. Incinerador negro. Las llamas estallan en el campo en una explosión altamente concentrada y envuelven al resto del gnomus en una poderosa manta de llamas. El gnomus grita de dolor al sentir que su interior se quema de adentro hacia afuera y que su cuerpo se convierte en cenizas y carbonilla. Su mano continúa emitiendo una poderosa explosión de calor casi tan caliente como un horno.
Después de terminar su ataque, la única parte que quedaba del Nomus se dispersó en el aire cubierta de cenizas. El negro en la parte de atrás miró y vio a todo el ejército arder en cuestión de segundos. El área donde el resto de su ejército Nomus se reunió para rodearlo se está convirtiendo en nada más que una tierra de fuego. El gnomo negro sonrió mientras observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Eres fuerte? No tuvo la oportunidad de confirmar su pregunta cuando de repente, Izuku corrió hacia él y pateó a la criatura directamente en la cabeza, empujando al gnomo fuera de Eraserhead. Aterrizó en el suelo mirando el lugar del accidente donde aterrizó el gnomo y se burló. Eso es por tirarme al autobús. Izuku fue a ver el estado de Aizawa y descubrió que estaba apenas inconsciente por el golpe del gnomo. Su respiración parecía agotada y algunas de sus costillas crujían. Por lo que parecía, estaba tratando de luchar contra el gnomo a pesar de que estaba superado. Un tipo de poder como el gnomo seguramente dominaría contra una técnica como la de Aizawa. Estaba a punto de enfrentar al gnomo cuando de repente Aizawa agarró su mano con los ojos a punto de cerrarse, y Izuku. Estoy aquí. Ahorra fuerzas. Yo me encargaré de ello, dijo Izuku, pero Aizawa no soltó su agarre todavía. No te contengas, o matará a todos. Dijo diciéndole que hiciera lo que fuera necesario. Con una expresión de determinación ante el mensaje de Aizawa, asiente en señal de reconocimiento antes de centrarse en la batalla que está a punto de suceder. El humo en el lugar donde aterrizó el gnomo se dispersa lentamente mostrando a la criatura sonreír casi de manera burlona. Aburrido, muéstrame más. La criatura se lanzó hacia él con una serie de movimientos de su brazo derecho intentando decapitarlo, pero él fue más rápido y logró contraatacar con una ola de llamas dirigida hacia él. Pero el gnomo simplemente se sacudió las llamas y continuó cargando hacia él. ¿Pudo defenderse de eso? En ese caso, Izuku sacó su puño y golpeó a la criatura directamente en el abdomen con una poderosa llama concentrada en su puño. Impacto rojo. La corriente de fuego logró atravesar fácilmente al gnomo, tirándolo de vuelta al cráter en el que se estrelló la primera vez que Izuku lo atacó. La primera vez que lo enfrentó muestra que el gnomo podía recibir un golpe con seriedad y, a juzgar por cómo su revólver o patada no le causaron ningún daño, muestra que la fuerza de la criatura está claramente a un nivel sobrehumano. El gnomo negro sale del cráter empujando algunos escombros a su alrededor antes de reír de manera distorsionada mirando hacia él acompañado por el sonido de sus huesos crujiendo y su cuerpo envuelto en algo que se asemeja a capas de músculo negro. Más, dame, más. Dejó escapar un rugido mientras la parte quemada de su abdomen se recuperaba lentamente y estaba envuelta con más fibra muscular de la que vio antes de superponerse de forma antinatural. ¿Logró sobrevivir a eso? También tenía una peculiaridad de resistencia al fuego. Avanzó rápidamente hacia él saltando desde el suelo y golpeando el suelo donde Izuku estaba parado y el suelo se sintió temblar hasta sus cimientos. Izuku intenta tomar algo de distancia mientras intenta lanzar una ola de llamas hacia él, pero la criatura no parece mostrar signos de que su ataque haya tenido algún efecto sobre él mientras lanza un golpe tras otro. Izuku lanza otra ola de llamas hacia el gnomo intentando empujar a la criatura hacia atrás, pero esta solo logra resistir el ataque y lo empuja. No bromees, débil, déjame matarte. El gnomo lanzó un puñetazo directo hacia él y afortunadamente logró bloquearlo, pero contando con su superfuerza, era probable que se rompieran algunos huesos. Superfuerza, regeneración, resistencia al calor, fibra muscular. Es casi como si esta criatura estuviera diseñada para matarme. Soltó un rugido mientras avanzaba hacia la dirección de Izuku, colocó ambas manos en el suelo de hierba, sacó la tierra con la propia tierra y la arrojó directamente hacia él mientras se reía de manera enloquecida. ¡Mierda! Izuku dispara una bola de fuego hacia él que hace estallar el suelo. Tierra y suciedad se esparcieron por el aire y alrededor del humo, el gnomo saltó y, cargando debajo del humo, lo golpeó contra el suelo y su cuerpo se estrelló contra el cráter mientras se reía. Débil, eres débil. Sonríe. Izuku se sacudió la suciedad antes de mover algunos escombros y miró a su oponente antes de reconocer algo al respecto. Aguanta, esa fuerza y esa figura retórica. Corrió hacia la dirección de Izuku y juntó sus manos tratando de aplastarlo contra el suelo, pero logró resistir el ataque justo a tiempo para ver su sonrisa enloquecida ansiando sed de batalla y su característico ojo único detrás de la mutación. Lo sabía, es él. Los dos se enfrentaron en el medio, y ninguno intentó rendirse o dar marcha atrás. Muscular. Tenía la sensación de que reconocía esos patrones de ataque de antes. Cargar contra el enemigo con una fuerza abrumadora y un daño de área amplia.
Esa figura retórica de no querer nada más que una pelea. Y esa sonrisa enloquecida que era a la vez burlona y desafiante. Solo podía venir de Muscular, Gotō y Masuji. No tenía idea de cómo se convirtió en un Nomu en primer lugar, pero lo importante es que necesita lidiar con él lo más rápido posible. Pero esa tarea parece imposible en este momento porque se encuentra en desventaja. Con su super fuerza proveniente de su fibra muscular y su fuerza física, antes de convertirse en Nomu, era un villano de rango a con set de batalla. Sumado a capas de resistencia al calor y regeneración, se ha convertido en una criatura especializada diseñada para enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo. Muéstrame tu sangre. El Nomu cargó hacia él cubriendo su puño con fibra muscular e intentó golpearlo. Izuku intentó contraatacar con su puño lleno de llamas, pero resultó ser nada ya que sus llamas no eran lo suficientemente calientes como para quemar todo su músculo. Con la abrumadora diferencia de fuerza, Izuku es fácilmente dominado y tratado como un muñeco de trapo. Entonces decide probar una nueva táctica, sacando un libro del don de su estudiante. Colocando su mano en el suelo, emite su llama sobre ella a alta temperatura y convierte el camino de asfalto en alquitrán, tragándose al gnomo musculoso en el suelo con sus pies hundiéndose lentamente. ¿Qué es esto? Pero antes de que pudiera terminar su palabra, Izuku lanzó una ola de llamas hacia él tratando de cubrir todo su cuerpo con un velo de llamas prendiéndole fuego. La serie de calor que rodea al gnomo es más que suficiente para incinerar el hueso de alguien, pero de alguna manera aún se mueve del suelo hundido mientras continúa chillando. Alfombra roja. Aumentó aún más la temperatura tratando de quemarlo hasta convertirlo en cenizas, pero el gnomo logró deslizarse desde el suelo y aterrizar en terreno seguro mientras todo su cuerpo se regeneraba lentamente y era envuelto con fibra muscular. Izuku chasquea la lengua y maldice la fibra muscular que la envuelve. Actúa como una capa secundaria de armadura sobre su don de regeneración. 12.000 capas de músculo sobre su don de regeneración y resistencia al calor, es el escudo definitivo para enfrentarse a él. Aburrido. La criatura deja escapar un suspiro de decepción mientras se ríe hacia él, casi como si estuviera tratando de burlarse de él. Escuché, que eras fuerte, que eras el demonio, no eres el demonio, eres patético. Continúa irritándolo mientras le muestra su sonrisa maníaca mientras continúa envolviendo toda su mano con capas de fibras musculares. Yo preferiría enfrentarme contra esos mocosos de allí, parecen estar sangrando, no como tú. De repente, algo se encendió en la mente de Izuku y se relató el último comentario que había dicho. No tenía idea de si era la conciencia de Nomu o de Muscular la que había hablado, pero no le importaba y no quería nada más que borrar su existencia de allí. De repente, el área que los rodeaba se volvió más caliente de lo que era. Las llamas que quedaron de la pelea anterior comenzaron a parpadear de manera antinatural y el aire se estaba volviendo más caliente que antes. Su mano estaba comenzando a humear y su cabello estaba eclipsando su ojo, pero si alguien miraba más de cerca, podría ver que su iris parpadeaba de verde a rojo. El gnomo se quedó en silencio por un momento, sintiéndose nervioso por un segundo y vacilando. No solo el gnomo, sino toda la clase B también siente la tensión a su alrededor. Es casi como si la persona parada en medio del campo de batalla no fuera la misma que antes y estuviera siendo reemplazada por algo mucho más siniestro que todo lo que habían visto antes. Lentamente, el niño de cabello verde levantó la cabeza y la cara contra la criatura con ira y furia irradiando en sus ojos. ¿Es sangre lo que buscas? Izuku inclina la cabeza mostrando una sonrisa tan siniestra que hace que el gnomo vacile. Entonces, ¿qué pasa con tu sangre? Las llamas salen de todo su cuerpo y lo envuelven lentamente de arriba a abajo. Todo el cuerpo de Izuku está cubierto de una llama de color rojo anaranjado que emite su segunda personalidad. La criatura dio un paso atrás luciendo asustada por primera vez desde que había comenzado la batalla. El resto de la clase también parecía asustado, igual que el gnomo, y podrían haber jurado que vieron una sombra parecida a un demonio detrás de él. Por primera vez desde que lo conocieron en unos meses, finalmente vieron este lado de él que nunca supieron que existía. La cara de un demonio. Déjame mostrarte cómo me gané el nombre de demonio. En el momento en que dice eso, el entorno se cubre completamente de color rojo. El suelo. El cielo. El paisaje. Todo está envuelto por un color carmesí. Es tan brillante y caliente que incluso la sombra ha desaparecido. Las llamas están saliendo del cuerpo de Izuku, y eso está tiñendo todo de rojo. ¿Qué es esto? El gnomo se sorprende por el cambio repentino y comienza a mirar a su alrededor. Rojo. 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 Rojo.
Los edificios que estaban allí antes desaparecieron como si fueran solo una alucinación, y todo excepto nosotros se volvió rojo casi por el calor. ¿Ha salido el sol? Casi toda la zona está pintada de rojo. Incluso Aizawa parece ser incapaz de encontrar una explicación a lo que está presenciando actualmente. ¿Qué es esta zona que está cubierta de llamas? En el territorio que se volvió rojo, aparece un extraño humanoide y se acerca al Nomu. Gira la cabeza en una dirección extraña y comienza a acortar su distancia de la criatura, arrastrando sus piernas y girando sus hombros. Sus ojos son rojos. Ojos muy rojos que brillan de manera muy espeluznante. Mira, de lo que es capaz un demonio. No es la voz de Izuku. Es una voz peligrosa que incluye todas las emociones de ira, rencor y maldiciones. Aizawa lo dice con los ojos bien abiertos. Ahora lo recuerdo, tal como sucedió en Minato hace 5 meses, estas son sus llamas, las llamas de Drachma. Destellos de experiencias que sucedieron en Minato durante la guerra entran en su mente y revive el recuerdo hasta el último detalle. Como casi vio toda la ciudad pintada con el color rojo de sus llamas. El poder que dormía en su interior era algo que sobrepasaba nuestra imaginación. Este es un tipo de monstruo. ¿Qué tipo de cosas tuviste que atravesar para obtener esta fuerza? Aizawa lo dice con voz temblorosa. Izuku, que se había convertido en una cosa roja, adelantó su mano. El Nomu se dio cuenta e intentó acercarse para golpear al enemigo antes de que pudiera hacer el primer movimiento. Pero antes de que su puño pudiera hacer contacto con su cuerpo, este se quemó rápidamente y fue devorado por las llamas. Intenta recuperarse del ataque usando su regeneración y reemplazando la parte quemada de su músculo, pero su Quirk no le responde. ¿Qué es esto? Mi Quirk. No está funcionando. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? La voz distorsionada del Nomu ha caído en oídos sordos mientras Izuku da un paso hacia él. Sensei, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó Setsuna. Aizawa se tomó un segundo antes de responder su pregunta que ha estado en la mente de todos. Hasta donde puedo explicar, el poder de Izuku Midori ya no proviene de un Quirk, lo que lo deja fuera de nuestro alcance. Izuku le disparó una ola de fuego. El Nomu intentó atacarlo, envolvió su mano derecha con capas de músculos e intentó bloquear el ataque, pero sus músculos no eran lo suficientemente fuertes como para defenderse de las llamas y quemaron las capas de músculos que la envolvían en su interior. Mi músculo está quemado hasta quedar crujiente. El que más se sorprende de esto es el Nomu. Su rostro comienza a cambiar a uno que está muy asustado. Izuku comienza a caminar nuevamente. Tiene la presencia y los movimientos de una criatura que no existe en el mundo real y se acerca al Nomu. Mi Quirk. Mis Quirks no funcionan. ¿Por qué? Me dijeron que eras débil, que no tienes Quirk, un humano sin Quirk, humano. La expresión de Nomu es de desesperación. No importa cómo la mires, es la victoria total de Izuku. El Nomu fue creado para ser el símbolo del miedo, una herramienta con fines malignos para infundir miedo en los héroes. Pero por hoy, todos esos títulos no significaron nada ya que el Nomu actuó como un niño asustado frente a él. Izuku soltó su puño hacia atrás reuniendo una gran cantidad de llamas en su puño derecho. No es un humano. Es un demonio. Los ojos del Nomu se abren con la declaración. Puño abrazador, impacto ardiente. Un brillante resplandor rojo brotó de la mano de Izuku y se disparó hacia la dirección del Nomu mientras la criatura que estaba parada en el medio parecía aturdida por el peligro inmediato que se avecinaba. Y cuando las llamas estaban a punto de acercarse, lo reconoció de su vida pasada. Izuku, Midori, Midoriya, ahora recuerdo, el demonio. La llama lo devoró por completo y sintió que toda la piel de su cuerpo se quemaba hasta quedar crujiente. Miles de capas de sus músculos se desgarraron hasta convertirse en cenizas junto con su cuerpo mientras el área era seguida por el sonido de una llama silbante y un chillido de la criatura bañada en fuego. Las llamas iluminaron el cielo y todo lo que lo rodeaba. Era como si un sol descendiera hacia ellos, cegándolos con su intensa luz. Cualquiera que estuviera cerca quedaría cegado por la luz y se desmayaría por el calor que emanaba de ella. A medida que los incendios se extinguían, una bola de humo se extinguía en el cráter donde lucharon los Nomu. En medio del humo y los escombros, Izuku se puso de pie, un poco inclinado hacia adelante pero todavía de pie, mirando el montón de cenizas frente a él donde estaba parado el Nomu. Su pecho siente algo que le resulta extraño. Casi como si acabara de sentir un logro.
Volteando lentamente la cabeza hacia atrás, vio al resto de la clase B junto con Aizawa, que estaba a salvo del Nomu, y lo primero que cruzó por su mente fue orgullo. Ser un héroe, es una puta mierda, se dijo a sí mismo antes de sentir que su cuerpo había sido sobreexigido. Supongo que estaba llegando a su límite y que su fuerza de voluntad no lo llevaría más lejos. Al menos el resto estaban a salvo y no habían sufrido daño. Y con esa comprensión, Izuku se permitió dejar atrás el cansancio, el dolor, el agotamiento, los mareos y, lo más importante, la pérdida de sangre que estaba sintiendo ahora. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras su mente se desvanecía. Maldita sea. Mientras su conciencia se desvanecía en la oscuridad, vio un destello o una mancha negra que corría hacia él. Luego, un momento después, su cuerpo cayó de bruces sin responderle. Inicio de flashback. Izuku, con el pelo ya crecido, está acostado en una cama en una habitación poco iluminada, con una multitud de vendas alrededor de varias partes de su cuerpo. Abre los ojos e inmediatamente gime de dolor. Observando su entorno, se encuentra en una cama, a punto de quedarse dormido. Se incorpora y gime de dolor una vez más, agarrándose el costado mientras lo hace. Desorientado, sacude la cabeza y se pregunta en voz alta qué ha pasado. Lo último que recuerda es que estaban tratando de tender una emboscada al escondite de los Skullbringer después de pedir una reunión entre su grupo y el suyo. Recordó haber oído que la reunión había sido un fracaso y vio un destello de fuego azul que venía directamente hacia él y lo último que vio fue a un hombre peludo de cabello negro caminando hacia él. Mirando a su alrededor, cree que ha sido capturado por ese hombre peludo, pero algo le dice que tal vez lo haya visto antes, pero no recuerda dónde. Se dirige hacia la puerta e intenta huir de su habitación, pero descubre que no tiene camisa porque el pirómano le ha prendido fuego a la ropa. Mira a su alrededor y encuentra una gabardina negra colgada detrás de la puerta y decide ponérsela. Izuku abre la puerta intentando irse, pero el hombre misterioso ya está de pie en la puerta en el momento en que abre la puerta. Su sonrisa burlona es lo primero que los saluda llena de confianza y un dejo de presunción. El hombre tenía una chaqueta de cuero negra casi con el mismo diseño que usaba Izuku ahora. Tenía varios piercings alrededor de su cara y cuerpo, pero el que llamó su atención fueron las grapas alrededor de su cara que sujetaban la parte escamosa de su piel a las zonas quemadas de la misma. Izuku se echa hacia atrás rápidamente y se lleva la mano a la cintura, donde guardaba su cuchillo, pero descubre que no está. El hombre se rió de su acción, ya que desarmó su cuchillo cuando lo trajo aquí. El hombre se metió la mano en el bolsillo mientras le sonreía al chico de cabello verde. ¿Sabes? Nunca pensé que te vería aquí abajo. Escuché acerca de un chico sin peculiaridades y con cabello alborotado que andaba por ahí, pero nunca pensé que fueras tú, dijo el hombre. De repente, Izuku supo desde el principio que ese hombre era peligroso. Algo en su apariencia le daba una sensación de perturbación, casi como si estuviera a punto de explotar. ¿Quién eres?, preguntó enojado. El hombre sonrió y levantó la mano en señal de rendición. Vamos, tonto. Pensé que ya lo habrías descubierto, dijo el hombre. Izuku se detuvo por un momento mientras miraba al hombre. ¿Cabeza de arbusto? Solo conocía a una persona que lo llamaba así y ya está muerto. El hombre sonrió más ampliamente, lo que hizo que las grapas de sus parches se estiraran. Luego extendió su brazo y de él salió fuego azul. Izuku sabía muy bien que los quirks de fuego eran bastante comunes y tenían tipos similares. En Deabour, por ejemplo, era el caso y se lo considera uno de los usuarios de quirks de fuego más fuertes de Japón. Pero conocía a una persona más que podía igualar el calor de Endeavour o incluso superarlo. Pero el problema es que ya había muerto unos años antes de que Izuku llegara al infierno. Ahora que Izuku ha observado más de cerca la apariencia del hombre, descubre que se parece a su amigo que ya falleció. Entonces se fijó en sus ojos turquesas y fue entonces cuando ató los cabos. Touya, susurró Izuku temblorosamente, y lentamente dio unos pasos hacia él. Sí, soy yo. Aunque ahora me llaman Dabi. Dabi le sonrió ampliamente. Izuku soltó un sollozo y corrió hacia él mientras lo abrazaba. Dabi se rió mientras lo abrazaba. Lloró suavemente desde que llegó aquí mientras ambos se abrazaban. Pero ¿cómo terminaste aquí? Izuku se estremeció preguntándose cómo Touya de todas las personas terminó aquí. Podría decir lo mismo de ti también. Nunca pensé que fueras el niño que mató a Enrique. Debo decir que estoy impresionado. Dabi le dio una palmadita en la cabeza y le sonrió. ¿Sabías de ello? Sí, uno de nuestros miembros vio lo que pasó y nos lo contó. Matar a un tipo con una lata de ambientador es una exageración, si me preguntas.
Izuku apartó la mirena de Dabi cuando el hombre peludo abrió la puerta y lo condujo fuera de la habitación. Vamos. Vamos a conocer a los demás. ¿Otros? Él sale de su habitación y continúa hablando mientras Dabi lo lleva a una habitación que él no conoce. Preguntó sobre lo que les pasó a Claire y Jack, y Dabi le aseguró que no habían sufrido daño alguno, pero que Jack parecía tener algunos rasguños y que estaban atendiendo su herida. Izuku exhaló aliviado al saber que al menos ellos también estaban a salvo y allí. Dabi abrió la puerta frente a él y ambos entraron con él primero. Revisa la habitación y descubre que hay varias personas allí y, a juzgar por sus apariencias, todos son fuertes. Dabi entra en la habitación y entra con Izuku detrás de él. Sus ojos se fijaron en cada miembro mientras giraban la cabeza para verlo. Algunos de ellos lo miraban mientras caminaba siguiendo a Dabi mientras ellos continuaban con lo que estaban haciendo, casi pareciendo que no les importaba su presencia, pero Izuku lo sabía por haber estado con sus dos compañeros de equipo y haber visto a Dabi de cerca. Todos eran fuertes, más fuertes que él. Pronto Dabi detiene su camino y gira su cabeza hacia Izuku, colocando su mano en su hombro y volviendo su atención al grupo. Izuku, me gustaría presentarte a nuestro grupo. Ese de allí es Sergio, señala con el dedo al chico que tiene más o menos la misma edad que él y una mecha blanca en el pelo. El que está bebiendo té ahí atrás es Lin, asiente el niño mientras bebe té de una taza Gina antigua que vio en una tienda de té. El pelirrojo de allí es Hisoka. Ten cuidado con él, tiene un poco de cleptomanía. Izuku hizo un gesto con la mano mientras el chico granate le devolvía el saludo. Y el mercenario armado de allí es Shaun. Izuku miró a Dabi, señaló con el dedo y vio al que parecía ser el mayor del grupo, que estaba limpiando cada parte de un arma, colocándola sobre la mesa. Todavía nos faltan dos más, incluido el jefe, pero ya deberían estar aquí. Dabi miró a su alrededor y escuchó un sonido de pasos que venían de la puerta de donde venía. Oh, el diablo está hablando. Ahí viene. Izuku giró la cabeza y vio que giraban el pomo de la puerta y que la puerta se abría y vio a alguien entrar por la puerta. Era un hombre que vestía una camisa negra de manga larga acompañada de pantalones caqui. Su cabello estaba desordenado y sin arreglar y tenía un cigarrillo en la boca. Sus ojos se abrieron por segunda vez porque no podía creer que se había topado con otro fantasma de su pasado. Una vez más lo miró con un jadeo. Reconoció al hombre que estaba frente a él. Lo vi en vídeos y escuché rumores sobre él cuando todavía estaba activo. Sin mencionar que está haciendo un análisis de su don y cuál podría ser su potencial si todavía estuviera vivo. Pero el único recuerdo que nunca olvidará es el momento en que pasó un tiempo con él cuando todavía era un niño pequeño. Papá. Fin del capítulo.